Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Ya se lo habíamos anticipado a lo largo de los últimos días. Comenzamos hoy una serie de programas especiales con razón de las elecciones del próximo 20 de noviembre. En este Primera Plana queremos ir entrevistando a los diferentes candidatos, a las personas que forman las listas de los 4 principales partidos, de los 4 que tienen representación en la Junta de cara a esas elecciones del 20 de noviembre, en las que todo parece indicar que nos jugamos mucho. En estos últimos días hemos conocido datos del paro, datos que deberían ser desde luego mucho más halagüeños, relacionados con el verano y que sin embargo han sido francamente negativos. Desde luego hay preocupación y mucha, debe haberla. Lo reflejan las encuestas, los españoles lo dicen que es su problema más importante. Bueno, de este y de otros asuntos, de economía, de paro y de otros muchos asuntos, vamos a hablar con nuestro primer invitado en esta serie de programas, como decíamos, para conocer los candidatos de los diferentes partidos por Asturias. Vamos a saludar a Gaspar Llamazares, que es el candidato que Izquierda Unida presenta al Congreso. Señor Llamazares, buenas noches. Buenas noches. Se lo habrán dicho ya en muchas ocasiones, pero así viéndole de cerca tiene usted un aire a Bin Laden. Ya se lo habrán dicho más veces, ¿no? No, yo creo que no me parezco casi en nada, ¿no? Lo que pasa, bueno, pues el FBI ha utilizado mi imagen o parte de mi imagen para componer una reproducción de lo que podría ser Bin Laden ya anciano, o podría haber sido Bin Laden anciano, porque ya lo han ajusticiado ilegalmente. Pero yo creo que hay una evidente intencionalidad política en esa utilización, porque el FBI no utiliza imágenes de personas vivas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo he dicho que voy a iniciar una demanda y lo voy a hacer, aunque sea solamente en defensa de muy buena imagen, ¿no? Pero bueno, aquella frase de que hablen de uno aunque sea mal le vendrá bien. No, yo desde el momento en que el FBI me ha puesto en el punto de mira no he vuelto a viajar afuera. Eso le iba a preguntar. No he vuelto a pisar un aeropuerto fuera de nuestro país porque no me fío. Estoy convencido de que esa imagen, nosotros hemos hecho un estudio de los millones de imágenes que han aparecido en Internet y en comisarías y demás, y yo no estoy seguro. Yo creo que estaba más seguro antes de morir Bin Laden que yo. Bueno, lo que no admite tantas bromas son los datos del paro. Llegamos ya prácticamente a los 5 millones y nos quedan todavía probablemente el peor trimestre, el último del año. ¿Esto hay forma de pararlo? Bueno, con esta política yo creo que no. Yo creo que hay que decirle a los ciudadanos en estos momentos que con un buen verano, ¿no?, tenemos una cifra catastrófica desde el punto de vista del paro, ¿no? Y eso se debe fundamentalmente no tanto a la crisis, que en el sector servicios y en el ámbito turístico pues ha sido durante el verano mucho menor, sino que se debe fundamentalmente a la política de ajuste. Es la política neoliberal, es la política ultraliberal, la política de recortes, de ajuste del gasto público, de privatizaciones, la que está provocando esta situación de desempleo en cadena, ¿no?, de paro en cadena. O bien la Unión Europea y España cambian las políticas económicas y en vez de políticas de recortes apuestan por una política de recuperación económica, de impulso público, de empleo de calidad, o vamos a ver estos datos corregidos y aumentados en el futuro. Sí. Tenemos un mal asunto y en estos momentos pues la depresión económica es el resultado de esos recortes y consecuencia de la depresión económica, la desconfianza en el consumo y finalmente también el desempleo. Acabaremos el año superando, sin lugar a dudas, aunque el gobierno decía que nunca llegaríamos a eso, superando los 5 millones de parados, ¿no? Sí, yo creo que a pesar del cambio político que se pueda producir y que algunos ciudadanos asimilan al cambio en las circunstancias económicas, yo creo que mientras se mantenga la misma política económica por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular, el resultado va a ser el mismo. Sea quien sea en este momento podemos decir el caballo, ¿no?, a mitad del río que queremos de alguna manera cambiar en estas elecciones, o que los ciudadanos quieren cambiar en estas elecciones, sea quien sea el caballo, finalmente la política económica desgraciadamente va a continuar entre Partido Popular y Partido Socialista. Creo que lo importante en estos momentos es cambiar de río. Este río nos lleva a una catarata, la catarata de la crisis económica y de la crisis política de la Unión Europea. Yo creo que hay que cambiar de río a un río que tenga como objetivo fundamental la recuperación económica, el impulso público para la recuperación económica. Y eso significa pedirle fundamentalmente a los que tienen. Es decir, la filosofía hasta ahora es recortar lo que es necesario, ¿no? Recortar la sanidad, la educación, los servicios sociales, las inversiones públicas, por ejemplo, en Asturias, reducir el plan de carreteras prácticamente a una caricatura, ¿no? Nuestra alternativa no es esa, nuestra alternativa es coger los ingresos de donde los hay, y en este país hay una parte de la sociedad que nunca ha contribuido, que ha defraudado Hacienda, que ha eludido
sus responsabilidades fiscales y que tiene una parte importante de la riqueza, y esa parte importante de la riqueza debe servir para recuperar la economía y para superar la crisis. Ya que habla de esas próximas elecciones, bueno, la esperanza está cifrada en que gane el Partido Popular. ¿Cree que las encuestas que se manejan son ciertas? ¿Conseguirá simplemente? Bueno, las encuestas marcan tendencias, ¿no? Y por tanto influyen también incluso en las opciones políticas, pero yo creo que es fundamentalmente la política del Gobierno y del Partido Socialista la que le está poniendo una alfombra azul al Partido Popular. Cada medida que adopta el Gobierno, recorte de gasto público, recortes sociales, bueno, recientemente reforma laboral que va a hacer de los jóvenes, pues jóvenes con empleo temporal hasta más allá de los 30 años, las medidas, por ejemplo, de reforma de la Constitución, convirtiendo el pago a la deuda como el objetivo fundamental y no tanto las políticas de salida de la crisis o las políticas sociales. Yo creo que todo eso, y además muchas de esas políticas pactadas con el PP, están preparándole el Gobierno al Partido Popular. Hay una digamos, una idea que yo he trasladado en campaña y que pienso seguir trasladando, y es que hay un programa oculto que comparten Partido Socialista y Partido Popular, que es el programa de los recortes y de los ajustes, y hay también un gobierno en la sombra, que es el gobierno PSOE-PP, un gobierno de transición entre el final del gobierno del Partido Socialista y el gobierno posible del Partido Popular. Yo creo que eso es lo que está encima de la mesa hoy, pero yo creo que el gran error es pensar que esa alternancia va a cambiar la política. Yo creo que la política la comparten, la política de ajuste, y yo creo que, sin embargo, la política alternativa es la política de relanzamiento económico y la política que no tiene como obsesión el déficit, sino que tiene como obsesión el desempleo, que es el principal problema del país, y es lo que nosotros estamos ofreciendo y estamos planteando en campaña electoral. O sea que con todas las esperanzas que hay fundadas, y nos da igual Rubalcaba que Rajoy, ¿cree usted? Yo creo que no es lo mismo, pero están en lo mismo. Yo creo que no es lo mismo Rubalcaba que Rajoy, pero Rubaljoy, como diría alguien, están en lo mismo, ¿no? Están en la misma política de ajuste, están en seguir las directrices sin ningún matiz de la Unión Europea y están en recortar la sanidad, la educación, los servicios públicos. Yo creo que en definitiva están en fomentar una política económica orientada al déficit y no fomentar una política económica orientada a superar el desempleo y a mantener el estado del bienestar. Yo creo que, por tanto, entre ellos hay diferencias, pero hay diferencias de matiz en esta materia. ¿Se puede hacer otra cosa en plena crisis que no sea reducir el gasto público? Yo creo que precisamente en las crisis lo que hay que hacer es aumentar el gasto público, no reducirlo. Es decir, si la crisis lo que demuestra es que la iniciativa privada está paralizada, si la crisis lo que demuestra además es que determinados sectores, bueno, pues son más frágiles, están en desempleo, son más débiles ante la salud o ante la educación, lo que hay que hacer en la crisis precisamente es impulsar desde la iniciativa pública, aumentar en ese sentido el gasto público para, por una parte, paliar la depresión de la iniciativa privada y para, por otro lado, también favorecer la cohesión social y mejorar las condiciones de los sectores más frágiles, ¿no? Yo creo que, bueno, pues en una crisis aumenta el desempleo, aumenta las enfermedades psíquicas, por ejemplo, y también las físicas. ¿Cómo vamos a recortar la sanidad si tenemos esa situación, digamos, de mayor debilidad de los ciudadanos? Creo que hay que hacer precisamente lo contrario. Y la pregunta que hay que hacer a continuación es ¿de dónde lo sacamos?, ¿no? Porque una filosofía es la filosofía del recorte del gasto y nuestra filosofía es la filosofía de mejorar los ingresos, ¿no? Pues fundamentalmente del fraude fiscal, que en este país es monumental, 70.000 millones de euros, que en estos momentos pues evitarían los recortes de forma clara. Y por otra parte, mejorar la fiscalidad para que los que nunca han pagado en este país, que en los sectores de más alta renta, en este país la solidaridad la hay entre trabajadores y clases medias, pero en realidad no ha habido solidaridad por parte de los sectores de más alta renta. Esos sectores de más alta renta se han visto beneficiados por los últimos recortes fiscales, pues aproximadamente unos 30.000 millones, tanto por parte del Partido Popular como por parte del Partido Socialista. Bueno, pues con 100.000 millones de euros creo que tenemos suficiente para, por una parte, relanzar la economía y, por otro lado, consolidar el estado social, el estado del bienestar y hacer más fuertes a los débiles ante la crisis. ¿La culpa de la crisis la tienen los bancos y los ricos? ¿O? La culpa de la crisis la tiene la desigualdad. La desigualdad es la que ceba la de economía especulativa, porque por una parte hace que sectores muy minoritarios, lo que se llama el quintil de aquellos que tienen más en nuestro país, que además se han visto beneficiados del crecimiento económico, pues inviertan en bolsa o inviertan en urbanismo,
y hace que la inmensa mayoría, como tiene un poder adquisitivo menor, que no mejora con el crecimiento económico, lo que hacen es endeudarse en las hipotecas, endeudarse en los créditos personales. Ese conjunto de especulación y endeudamiento es lo que ha dado lugar finalmente a la crisis inicialmente en Estados Unidos y a la crisis, digamos, multiplicada en algunos países europeos como el nuestro, ¿no? ¿Cómo salir de ahí? En mi opinión, con más políticas de igualdad, con más políticas fiscales y, por otra parte, con control de la economía especulativa, con control de la economía especulativa en los bancos y con control de la economía especulativa en el urbanismo. Por tanto, hay que avanzar en los bancos en la regulación y en el urbanismo en la transparencia. Yo creo que ahí es donde están las cuestiones fundamentales de los próximos tiempos y están ahí nuestros grandes errores económicos que han hecho que una crisis que es grave en los Estados Unidos se multiplique por 10 en la Unión Europea. No es la primera vez, ¿eh? La crisis de los años 20, que produjo un desastre en los Estados Unidos, provocó también en Europa una verdadera recesión económica y una crisis política de la que todos nos lamentamos, ¿no? Lo que se pregunta a la gente es cuándo saldremos de esta situación, cómo saldremos de esta situación, porque lo peor es que no hay respuestas, ¿no? Con la actual política, la política de ajuste lo que hace es alargar la crisis y endurecer la crisis para los sectores más desfavorecidos, ¿no? De alguna manera, lo que pretende esta política de ajuste, esa política ultraliberal, es salir de la crisis sin sacrificios para los ricos y con todos los sacrificios para los ciudadanos. Nosotros no somos partidarios de esa salida de la crisis. Hay otra salida de la crisis, que es una salida equilibrada y justa, donde quien más tiene, más contribuye a salir de la crisis, lo cual no quiere decir que vaya a perder en exceso, sino que va a contribuir más, y quien menos tiene, menos contribuye, porque en realidad está en paro, en precariedad o en situación de crisis social, ¿no? Aseguran muchas empresas que en los últimos meses han ido a un banco y no hay posibilidad de conseguir crédito, el grifo está cerrado. Dice la ministra de Economía que las nuevas exigencias de capital a la banca, aunque todos pensemos quizá lo contrario, no van a facilitar el crédito, estas nuevas exigencias. ¿Crees o no? No lo creo. Yo creo que tenemos un gran problema en el sector bancario. Y hay que decirle en primer lugar al Gobierno y al Gobernador del Banco de España que nos han mentido, ¿no? O nos han mentido o de alguna forma han sido unos irresponsables, porque incluso yo recuerdo al presidente del Gobierno en la Bolsa de Nueva York haciendo los cantos a la banca española como la mejor banca del mundo, que aguantaba mejor que nadie la crisis, ¿no? Lo que no se dice es que en estos momentos llevamos enterrados en la banca española 100.000 millones de euros en avales, 40.000 millones de euros en limpieza de activos y más de 10.000 millones de euros en la fusión de las cajas, ¿no? Eso, en mi opinión, es una aportación enorme desde el punto de vista del esfuerzo público, que no se compadece en absoluto con que la banca transfiera su saneamiento a la iniciativa privada, a las empresas o a las familias, ¿no? Ese digamos, saco es un saco sin fondo en estos momentos, ¿no? Yo creo que, por tanto, las medidas que se han adoptado en la Unión Europea volverán a restringir aún más el crédito, y creo que eso hará cada vez más necesario para la pequeña y mediana empresa y para los autónomos contar con una banca pública, con una banca que esté orientada no a un beneficio especulativo a corto plazo, sino que esté orientada a la inversión, que esté orientada a la actividad económica. Y se puede decir, claro, pero esa banca pública no puede parecerse para nada a algunas cajas de ahorros, y yo estaré totalmente de acuerdo. Ni algunas cajas de ahorros ni algunos bancos que se han permitido durante el periodo de crisis repartir dividendos cuando lo que tenían era una financiación pública para no caer, y repartir bonus escandalosos a sus bancarios, a sus directivos. Creo que eso no puede ocurrir, y por tanto el ICO, que tiene ficha bancaria, el Instituto de Crédito Oficial, puede ser el germen de esa banca pública, pero esa banca pública tiene que ser distinta, tiene que ser una banca transparente, tiene que ser una banca con responsabilidad social, y tiene que ser una banca orientada al desarrollo y orientada a la economía social, no orientada a la especulación. Durante esta serie de programas hemos querido salir a la calle y preguntar a los ciudadanos, permitir a los ciudadanos que sean ellos los que pregunten a los políticos. Vamos a contestar, si le parece, Gaspar, algunas de las cuestiones que nos plantean. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que nos dice este prejubilado. Más honradez, para mí lo principal, y que gane menos. Que den ejemplo cuando dicen que hay que... Eso, que den ejemplo. Sí, yo creo que hay justificación para esa poca credibilidad. En primer lugar, porque los políticos se han plegado a los mercados y hacen la política de los mercados en vez de la política de los ciudadanos. Y en segundo lugar, porque hay políticos que se han lucrado
que se han corrompido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que recuperar la hegemonía de la política, de alguna manera la primacía de la democracia sobre los intereses de unos pocos, es decir, revitalizar la democracia, y luego, por otra parte, hay que hacer una política mucho más transparente y mucho más controlada democráticamente. Y al final de todo ello hay que incrementar las penas y las sanciones a los políticos corruptos. El político corrupto debe devolver lo que ha robado, el político corrupto debe ir a la cárcel. Yo creo que eso es evidente. Hasta ahora no ocurre así, por lo no menos ocurre así. Los sectores económicos fuertes y la gran política se salvan de la justicia. Hay que decirlo claramente, que salvo excepciones se salvan de la justicia. En este caso la justicia no es justa. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice en este caso una madre de familia. Esto es lo que les preocupa. Pues cómo piensa mejorar la educación, los sistemas educativos públicos, y detener la privatización. Está en riesgo el conjunto del estado del bienestar, ¿no? Porque, digamos, los partidos mayoritarios han optado por el recorte, y el recorte se produce donde hay más gasto, que es en sanidad, en educación, en servicios sociales, en pensiones, ¿no? Yo creo que en estos momentos es una irresponsabilidad el recortar precisamente en el estado del bienestar, y en particular el recortar en educación, cuando la educación no solamente, digamos, es imprescindible para una sociedad, para cohesionar una sociedad, para desarrollar una sociedad, sino que es imprescindible también, lo vemos en las tasas de paro, ¿no? Para encontrar un empleo. Los ciudadanos con educación tienen la mitad de tasa de paro de los que no tienen educación. Por lo tanto, educación fundamentalmente pública. En estos momentos mantener el gasto educativo es una prioridad absoluta. En segundo lugar, mantener la prioridad de la educación pública, y luego centrarse en dos cuestiones fundamentales. Formación profesional, que en mi opinión es en estos momentos la pariente pobre del sistema educativo, y fracaso escolar, que necesita muchos apoyos, y que es una cuestión que va más allá de la educación, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con el entorno social, pero que en nuestro país es el doble que la media europea, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que centrar todas las preocupaciones, porque en nuestra opinión nos jugamos mucho. ¿Qué le parece, por cierto, el vídeo del PSOE con el niño rico, niña pobre, la educación y todo eso? Yo creo que el PSOE en campaña electoral se vuelve de izquierdas, pero lo malo es que cuando gobierna hace las políticas conservadoras, ¿no? Ya quisiéramos que en lo que es su gobierno hubiera hecho una política fiscal que hubiera permitido un desarrollo del estado del bienestar. Pero tenemos un estado del bienestar muy demediado, un estado del medioestar, y no nos podemos permitir recortes, ¿no? Los recortes de este estado del medioestar, que en Alemania serían recortes sostenibles, en España son amputaciones, talas. Usted es médico, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver qué dicen dos estudiantes de MIR que quieren preguntar a Gaspar Llamazares. Bueno, me gustaría saber qué medidas van a utilizar para frenar un poco las tasas de paro juvenil que hay actualmente. Los jóvenes, evidentemente, son los más afectados por la crisis. Tienen una tasa de paro prácticamente en España del 50%. El 50% de los jóvenes está parado, y el otro 50% tiene empleos fundamentalmente precarios, ¿no? Yo creo que la recuperación de la actividad económica, el impulso público de la actividad económica es la principal garantía, ¿no? Por una parte. Luego, como los jóvenes tienen un alto nivel de formación, en mi opinión, también la cohesión social o el mantenimiento del estado del bienestar, el desarrollo de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, también da respuesta a la política de empleo en relación a los jóvenes. Y en tercer lugar, yo creo que estas políticas de empleo temporal, de empleo precario, son muy negativas, y habría que recuperar la causalidad de los contratos. Es decir, aquel contrato que es un contrato para, digamos, una actividad que se mantiene en el tiempo, debe ser un contrato fijo y no un contrato temporal o por horas, como se está haciendo en estos momentos en la economía española, en primer lugar dañando a los jóvenes, pero en segundo lugar dañando el futuro de las empresas. Creo que las empresas tienen que tener gente que tenga una visión de futuro y que por tanto se comprometa con esa empresa, pues, a largo plazo, ¿no? Esto de estar 2 días en una y otro día en otra es, en mi opinión, muy malo para la economía española. Usted, que en muchas ocasiones tiene que estar en Madrid, verá allí casi tantos o más asturianos jóvenes que en Asturias, sí. ¿No? Y además, digamos que nosotros exportamos conocimiento, es decir, tenemos un buen sistema educativo en general, tenemos una juventud muy bien formada, y desgraciadamente cada vez se va más lejos, ¿no? Hasta ahora se iba a Madrid o a Barcelona, veías ahí a los asturianos en Madrid o en Barcelona, pues trabajando en las empresas de telecomunicaciones, en la energía, en empresas de alto valor añadido, pero cada vez los ves más fuera, ¿no? Cada vez ves más asturianos en Alemania, más asturianos en América Latina, más asturianos en Inglaterra. Yo creo que eso apunta a un gran problema que tiene Asturias,
y que tiene el conjunto de España, que es que no sabe ubicar a sus jóvenes bien formados, ¿no? Y eso significa cambios en el modelo laboral y eso significa también cambios en la empresa. Una última cuestión. Es una madre colombiana, una inmigrante, que vamos a conocer también de qué nos pregunta. Pues le pediría pues que sobre todo lo de la seguridad social, que ahora mismo está muy mal porque las listas de espera son impresionantes. Yo ahora mismo tengo una enfermedad en las manos, la cual estoy esperando simplemente para ir al especialista y te dan 3-4 meses de espera y eso es algo impresionante. Luego si tienes que operarte o lo que sea, pasan 1 año, 2 años y luego gente que está esperando que está peor y entonces eso sí me gustaría saber qué va a pasar con ellos, si lo van a solucionar, porque con el problema de la crisis y todo, algo que está afectando demasiado, sobre todo a los niños y a la gente mayor, que hoy en día con la crisis, con todo, vuelvo a repetir, está muy mal. Bueno, yo creo que las listas de espera existen incluso durante el tiempo de crecimiento y se acentúan en el tiempo de recortes, ¿no? Por lo tanto, habría que priorizar dentro de la lista de espera, que es un mecanismo de organización de un sistema sanitario, pues lo que es la lista de espera de los asuntos que no admiten dilación, ¿no? La lista de espera de enfermedades graves o de enfermedades incapacitantes. Yo creo que esa lista de espera, que además se ha llegado a un acuerdo recientemente en el Consejo Interterritorial de Salud, es la lista que tiene que movilizarse inmediatamente, ¿no? Y luego otras listas de espera tienen que ver con mejoras del sistema de salud, y en nuestro país tenemos un muy buen sistema de salud que tiene una alta calidad para un gasto inferior en 2 puntos a la media europea, pero tenemos que invertir más en salud en España. Es difícil decirlo en crisis económica, lo primero es que no se recorte, pero en segundo lugar tenemos que invertir más en el sistema de salud para que esas listas de espera pues sean menos dolorosas para la ciudadanía, aunque digamos en materias menores siempre va a existir la lista de espera, ¿no? Pero en materias que afectan digamos a la discapacidad o que afectan a la vida de la gente no puede haber lista de espera ni puede haber recortes, y en ese sentido los recortes que hay en Cataluña en los últimos meses, en mi opinión, requerirían una intervención por parte de la alta inspección del Estado, porque van más allá de la competencia de la comunidad autónoma. Lo que es la universalidad de la atención, lo que es la accesibilidad y lo que es la calidad de la atención son garantías estatales, y el Estado tiene que tomar cartas en el asunto cuando una comunidad autónoma recorta más allá de esas garantías estatales. Vamos a ir al copago. ¿Cree usted que eso va a poder llegar aquí a España? En otros países lo están pensando, incluso lo han implantado ya en algunos. Copago o repago, ¿no? Porque ya pagamos en nuestros impuestos, ¿no? Sería sumar a nuestros impuestos una nueva tasa. No estoy de acuerdo. Yo creo que si necesita más financiación la sanidad, lo que hay que hacer es luchar contra el fraude, y lo que hay que hacer es mejorar los impuestos de las rentas más altas o de los patrimonios más altos, porque introducir un copago sabiendo quién va a la atención primaria o quién va a la atención de urgencias es introducir una discriminación, porque ahí va la gente que está en situación más frágil, y normalmente va la gente además de determinada clase social, asalariados, pensionistas. Yo creo que es claramente discriminatorio, pero es ruinoso desde el punto de vista económico, porque a esa gente que tú no la atiendes en atención primaria o en urgencias, te va a ir al hospital ya con una situación de salud peor, ¿no? Y vas a pagar mucho más, vas a gastarte mucho más en mejorar su salud. Alguien dice, bueno, además de disuasorio es que es un mecanismo de financiación. No, desde el punto de vista de la financiación, el copago o el repago es irrelevante. Gastas más normalmente en la gestión de ese copago que en el propio ingreso del copago. Tienes que introducir en la atención primaria, que no lo hay, una caja. Tienes que introducir a alguien que gestione esa caja para que esa caja sea transparente. Tienes que hacerlo también a nivel del Estado, cosa que no hay costumbre en el sistema sanitario, pero yo creo que lo peor es lo que introduce en el sistema sanitario, introduce el precio, ¿no? Y nuestro sistema sanitario se mueve por el valor de la salud, no por el precio económico de determinada prestación sanitaria. Yo creo que eso alteraría los principios generales del sistema sanitario, sería muy negativo para los ciudadanos. Bueno, hemos estado viendo en los últimos meses el movimiento de los llamados indignados. ¿Cree usted que es Izquierda Unida el que puede capitalizar el voto de este tipo de movimientos o no? Yo coincido con el programa en buena parte de los indignados, con el programa de cambio de política económica hacia una política de relanzamiento, hacia una política de empleo y de cohesión social, y con el cambio también de la democracia hacia una democracia más participativa, menos al servicio de los mercados, más
bueno, pues transparente, ¿no? Yo creo que esa coincidencia no significa que los indignados vayan a votar a Izquierda Unida. Yo creo que la indignación es un proceso social de resistencia al golpe de mercado que va mucho más allá. Yo creo que va mucho más allá de estas elecciones y va mucho más allá en términos sociales y en términos políticos. Lo que hay que estar es, yo creo que atentos a ese movimiento. Lo que hay es también que trasladar en iniciativa política sus demandas, que normalmente son demandas muy razonables, y lo que hay que también es esperar que de la politización de ese movimiento, del debate que tienen los jóvenes en ese movimiento, pues se va a producir una renovación, por una parte una renovación de la democracia. Yo creo que es inevitable que los temas que están poniendo encima de la mesa, de reforma del sistema electoral, de reforma de la actividad del Parlamento, de austeridad en los cargos públicos, de transparencia, yo creo que todos estos temas tienen que salir adelante. Y luego, además de una democratización mayor de la sociedad española, se va a producir una renovación, sin lugar a dudas, de los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos somos partidos del siglo XIX, nuestra organización está, bueno, todavía pues anclada en esa época, los medios de comunicación han cambiado, las redes sociales han cambiado, los jóvenes han cambiado, y nosotros tenemos que cambiar necesariamente, no nuestros valores, no nuestras ideas de solidaridad, de cooperación, de sostenibilidad ambiental, no eso. Tiene que cambiar la forma de organizar los partidos, y los jóvenes están impugnando la casta, están impugnando, digamos, esa rigidez que tenemos los partidos para ser más permeables a la sociedad. Hablamos, si le parece, en estos últimos minutos ya de temas asturianos. Al fin y al cabo ustedes van a intentar defender Asturias en Madrid, en el Congreso. En estos días se habla mucho de si el AVE que pueda llegar a Asturias volará realmente, o si será un descafeinado, si será un sucedáneo de AVE realmente con esa variante de Pajares, etcétera. ¿Qué posición tienen ustedes en eso? Bueno, nosotros somos, digamos, uno de los autores de la iniciativa de la variante de Pajares, ¿no? Por tanto, estamos especialmente preocupados porque esta iniciativa se dilate en exceso en el tiempo. Con ello se dilata la relación de Asturias con el resto de España y con la Unión Europea. Y luego, por otra parte, además de dilatarse en el tiempo, que se descafeíne finalmente, ¿no? Es decir, que se diluya finalmente esa variante, y lejos de conectarnos a una velocidad competitiva o una velocidad normal o llamémosle alta, que se llama, con el resto de España y de la Unión Europea, pues sea una situación que mantenga el agravio, que mantenga la restricción con Asturias, ¿no? Y en ese sentido nos preocupan tanto los plazos que da el gobierno, que cada vez, bueno, pues ahora ya habla en vez de 2012, de 2015, y yo no sé si también de 2019, y por otra parte nos preocupa también este debate que está habiendo entre el Principado y el Gobierno central en torno a si alta velocidad, velocidad alta, mercancías, pasajeros. Nosotros somos partidarios de que la velocidad sea una velocidad competitiva y que por otra parte haya posibilidad de mercancías y de pasajeros, porque Asturias no solamente es una comunidad que quiere conectarse a través de los ciudadanos, sino que quiere conectarse con sus productos, una comunidad eminentemente industrial, ¿no? Por tanto, queremos una solución a esta materia y no queremos una pelea entre el Gobierno autonómico y el Gobierno central. Queremos que se sienten a negociar y que lleguen a un acuerdo que compatibilice todos estos elementos para que la alta velocidad sea posible, y sea posible en combinación de mercancías y ciudadanos, y cuanto antes mejor. Por cierto que este año, ya que habla del Principado, las elecciones en esta ocasión tienen una novedad, y es la irrupción de Foro Asturias, ¿no? Sí, tienen una división de la derecha que en Asturias se ha producido en las últimas elecciones, y también, digamos, una protesta ciudadana que se ha canalizado hacia el Foro contra lo que podemos denominar la política habitual en Asturias, o la política conocida en Asturias, ¿no? En lo que tiene que ver con la división de la derecha, que lo arreglen ellos, yo no tengo ahí demasiadas preocupaciones, es una cuestión que les afecta a ellos. En lo que tiene que ver con el agravio, con el rechazo de la política constituida, sí me preocupa, y en ese sentido, pues los partidos políticos, Izquierda Unida de Asturias, tomaremos en cuenta esa reacción de los ciudadanos para mejorar en lo posible nuestra formación y nuestra función política. Yo creo que a partir de las próximas elecciones los parlamentarios asturianos tendrán que hacer otras cosas, ¿no? No solamente ser parlamentarios de partido, que creo que es legítimo, que tenemos que ser parlamentarios de partido, sino parlamentarios ciudadanos. Y eso significa mecanismos de control diferentes, eso significa una relación más cotidiana con el distrito, en este caso con la comunidad autónoma, eso significa también mecanismos de interacción, no solamente de democracia representativa,
de democracia interactiva con los ciudadanos asturianos. Por lo tanto, yo creo que ese voto también ha abierto de alguna manera pues un proceso de reflexión y de cambio en las formaciones políticas asturianas. Bueno, ya saben que estamos realizando desde esta semana, como les habíamos anunciado, un programa especial en el que vamos a ir entrevistando a aquellos que forman parte de la lista para el Congreso, básicamente por los 4 principales partidos representados en la Junta: Izquierda Unida, PSOE, PP y Foro Asturias. Vamos a ir conociendo durante estos días sus propuestas, sus ideas, sus críticas también al resto de los partidos. Todo eso es lo que les proponemos en el Primera Plana, que hoy ha empezado, como digo, con esa serie de programas especiales. Hoy estamos hablando con Gaspar Llamazares, estamos hablando además en estos minutos finales del programa de Asturias, y de eso vamos a seguir hablando. No es tan lejos de los problemas que tiene el resto de los ciudadanos, el resto de España, pero ¿qué males aquejan a Asturias? Evidentemente, sobre todo el problema económico, ¿no? Y esperemos que multinacionales como Arcelor sigan decidiendo quedarse aquí, ¿no? Sí, Asturias es una comunidad industrial, ¿no?, con sectores productivos, y tiene muchos problemas precisamente cuando la economía evoluciona hacia una economía especulativa, hacia una economía donde no llega prácticamente el crédito a la economía. Yo creo que ese es el primer problema de Asturias y sus consecuencias, el desempleo y la precariedad. Un segundo problema de Asturias, que lo hemos comentado, es el problema de las infraestructuras. Las infraestructuras que en Asturias son una vieja reivindicación y que no acaba de aclararse, no acaba de ejecutarse, y yo creo que también ahí hay una cuestión fundamental. Y hay un tercer gran problema de Asturias, que es, lo hemos comentado antes, el problema del despoblamiento, ¿no? El problema de una comunidad que, teniendo un alto nivel educativo, un alto nivel de formación y un buen sistema de bienestar, buen sistema social en general, bien valorado por los asturianos, sin embargo ve como sus jóvenes, como sus hijos, para buscarse la vida, para ganarse la vida, tienen que salir de Asturias, ¿no? Yo creo que esos son los grandes elementos de la comunidad autónoma, además de la identidad asturiana, de la lengua asturiana, del autogobierno de Asturias, que todavía tiene retos por solucionar, pero yo creo que los grandes problemas son esos. Y en estas elecciones, básicamente es si va a haber ajuste o relanzamiento económico, lo cual va a influir muchísimo sobre el tejido industrial, sobre el agrario y sobre la cohesión social, y en segundo lugar, si va a haber recortes de los derechos sociales y del buen estado social que tiene Asturias, ¿no? Recortes de educación, de sanidad o de servicios sociales. Yo creo que es lo que preocupa. Yo cuando voy por la calle, la gente me pregunta por su pensión, la gente me pregunta por cómo va la sanidad, la educación, por cuándo se recuperará la economía para crear empleo y empleo joven. Yo creo que ahí es donde están los grandes retos de Asturias, los de hoy y los del futuro. Por último, señor Llamazares, hay quien dice que Asturias pinta poco en el Congreso, en Madrid, que tiene poco peso. ¿Se puede remediar esto? ¿Somos lo que somos? ¿Tenemos la población que tenemos? Bueno, y no claro, mucho más? Digamos, por una parte tiene que ver con nuestra dimensión. Somos una comunidad autónoma, bueno, pues pequeña, y en ese sentido, como tienes una determinada población, tienes un número de diputados, y eso es lo que pesa en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero, por otra parte, Asturias tiene, digamos, activos que no se cuentan únicamente con número de diputados, y sus activos fundamentales, pues es su movimiento social, sus sindicatos, que son, bueno, pues muy importantes en el conjunto del Estado, su sindicato de la minería, sus sindicatos de trabajadores, sus sindicatos agrarios, y luego yo creo que también Asturias tiene un liderazgo político y una escuela política que se nota a nivel del Estado, ¿no? Los dirigentes políticos de Asturias, en muchos casos, han sido dirigentes políticos estatales, ¿no? Yo creo que eso son digamos, los activos y los pasivos de Asturias. Hay que utilizarlos, sin lugar a dudas, mejor, ¿no? Yo creo que he dicho antes que las últimas elecciones marcan un antes y un después, en mi opinión, desde el punto de vista de las elecciones autonómicas, que significa, bueno, que los partidos tienen que ser, además de partidos de ámbito estatal, partidos de ciudadanos, ¿no? Yo creo que eso significa que tendremos que defender, dentro del grupo parlamentario que tengamos, las propuestas programáticas a que nos hayamos comprometido, evidentemente, pero también que tendremos que defender a nuestra comunidad autónoma, que tendremos que intentar llegar a acuerdos en relación a los diputados asturianos. Yo he hecho varias propuestas que creo que deberíamos defender los diputados asturianos, que no nos diferenciamos en ese sentido ideológicamente en ellas, ¿no? Que tiene que ver con la aplicación de los fondos mineros, que tiene que ver con infraestructuras, que tiene que ver con defender nuestro estado del bienestar sin recortes. Esos elementos yo creo que deberían ser un común acuerdo para defender en el Parlamento
Parlamento en un futuro intergrupo que podría haber, o una futura relación entre diputados y diputadas asturianos, ¿no? Yo creo que eso es un elemento que debemos utilizar para pesar más en Madrid. Dígame una última razón por la que los ciudadanos deberían votar a Izquierda Unida. No sé si es la misma que ha convencido a estos artistas que antes votaban al PSOE y que ahora parece que... Bueno, la gran mayoría me apoyaban a mí. Ha habido, sí, un trasvase de algunos que han votado al PSOE, pero esos venían de Izquierda Unida, se fueron al PSOE y volvieron a Izquierda Unida, ¿no? Es lo mismo que los votantes. En determinado momento, por la polarización política y el sistema electoral canalla que tenemos, se han ido al Partido Socialista, casi 800.000 votantes, y yo espero que vuelvan a Izquierda Unida. ¿Por qué a Izquierda Unida? Porque Izquierda Unida ha defendido la solidaridad y la cooperación en un periodo muy duro, ¿no? Las políticas de izquierdas, no se ha dejado encantar por los mercados, hemos mantenido la coherencia, y cuando ha habido otras épocas en que era posible llegar a acuerdos, hemos llegado a acuerdos favorables para los ciudadanos y favorables para los asturianos, ¿no? La ley de atención a la dependencia en buena parte es obra de nuestro trabajo, también los 400 euros que se pagan cuando se termina el desempleo, también hemos defendido las pensiones públicas y la mejora de las pensiones mínimas. En definitiva, somos una fuerza política coherente, que tampoco nos quedamos únicamente en la utopía, sino que tenemos los pies en el suelo. Yo creo que por eso los ciudadanos podrían votarnos y deberían votarnos para salga lo que salga, ¿no? Salga lo que salga. Si hay posibilidades de configurar políticas de izquierdas, pues lo podamos hacer. Es bastante improbable con la política del PSOE, pero si finalmente lo que se hace es continuar con las políticas de derechas, para que haya en el Congreso de los Diputados un parapeto que resista las políticas conservadoras y apunte políticas alternativas, políticas de impulso económico, políticas de empleo y políticas de cohesión social. Gaspar de Mazares, candidato al Congreso de Izquierda Unida por Asturias. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes decirles que vamos a ir a una mínima pausa y a la vuelta seguimos hablando con otros invitados, otros de las personalidades, de los políticos que este año acuden, intentan conseguir el voto de los electores para acudir al Congreso. Volvemos de inmediato. Aquí estamos de nuevo con ustedes, regresamos de esa pausa publicitaria. Ya saben que, como les habíamos anunciado, como ustedes ya conocen, en los días previos a esas elecciones importantísimas, elecciones sin duda del 20 de noviembre, queremos ir conociendo lo que nos proponen los 4 principales partidos, los 4 que tienen representación al menos en la Junta del Principado de Asturias en estos momentos. Hemos conocido hace unos instantes las propuestas de Izquierda Unida, hablamos ahora del Partido Socialista, con quien es el candidato al Congreso por Asturias del Partido Socialista. Antes de eso fue delegado del Gobierno y además también alcalde de Llanes, así que es un hombre muy experimentado en la política. Damos la bienvenida a Antonio Trevín. Antonio Trevín, buenas noches. Hola, buenas noches y muchas gracias. Ya decía antes de empezar que no sé si por esos ajetreos de política, pero se le ve más delgado, ¿eh? Sí, la verdad es que en el último año, más que por los ajetreos de la política, por los consejos y la presión de un médico amigo que sabe cuáles son mis debilidades, y me dijo: te pones a hacer algo de deporte, bajas de peso, disminuyes tensión diaria o tú verás lo que haces. Y entonces, bueno, a los amigos que nos conocen las debilidades les acabamos haciendo caso, y por efecto de ese ejercicio físico es básicamente por lo que explica que algunos kilos perdí. Bueno, en cualquier caso, el momento político ahora mismo es difícil. Invita, no sé si a adelgazar, pero desde luego con tanto ajuste y tanto apretarse el cinturón, no sé dónde vamos a llegar, ¿no? La gente está tremendamente preocupada por esta situación que vivimos económicamente. Mira, es una situación muy difícil, no nos vamos a desengañar y yo creo que debemos ser claros. También es verdad que a veces somos un poco ciclotímicos en el ámbito de los ánimos y pasamos de una situación diciendo somos los campeones de Europa, nos vamos a comer a Italia y a Francia y vamos a ser los segundos en Europa, a decir somos los peores de Europa. Bueno, yo creo que ni una cosa ni otra. Somos un país que en estos años de democracia avanzamos sustancialmente en lo económico, en lo social, en el bienestar en general del país, y eso somos un país que tiene sobre todo un déficit que es nuestra diferencia entre lo que compramos al exterior y lo que nosotros vendemos, que por suerte empieza a rectificarse y que además tuvo el gran problema de que a la crisis económica mundial, con repercusión fuerte en Europa y por lo tanto también en España, se le unió el pinchazo de la burbuja de la construcción, que es lo que explica más de la mitad del paro que tenemos de los 3 últimos años. Esa es un poco la situación.
Y miren, Asturias, que conocemos bien los problemas económicos, la necesidad de reestructuración, sabemos que de circunstancias muy difíciles se sale. De esta también salimos desde Europa y desde España también podemos salir. Así las cosas, me imagino que el tema que debe centrar la campaña es cómo salir de la crisis, cómo solucionar el paro, ¿no? Es el elemento fundamental, estamos de acuerdo. Nosotros tenemos dos propuestas en ese ámbito. Vamos a ver, la solución al problema económico de la crisis económica mundial y, por tanto, al fondo de la crisis económica española se está diciendo más en Bruselas que aquí. Se está diciendo estos días, en las reuniones del G20, en las reuniones que se hacen en el ámbito europeo. De ahí saldrá el diseño de poder pasar de una situación de crisis a una situación de crecimiento económico paulatino. Esa es una decisión del ámbito europeo, claramente. Pero en España podemos hacer algunas cosas que en el corto plazo puedan tener repercusión. Dos, básicamente en nuestro caso queremos hacer. Primero, contra el empleo y educación. Mire, tenemos una gran parte de esos parados del ámbito de la construcción y de sectores como hostelería y otros ámbitos son jóvenes que pasaron directamente, pues de la escuela, de la educación obligatoria, al ámbito laboral. No tienen, por tanto, suficiente formación para competir ahora en el mercado y para trabajar en cosas diferentes. Queremos para ellos, a todos los de menos de 20 años, hacerles un plan específico de formación para que se adapten a otras posibilidades de empleo. Queremos un contrato de los que tienen entre 20 y 30 de aprendizaje, pero con trabajo. Que tengan la posibilidad de trabajar un tiempo y de estudiar un tiempo, pudiendo tener un salario que les permita afrontar sus propias obligaciones familiares, sus obligaciones personales. Queremos también que todos aquellos titulados universitarios y gente que tiene una alta cualificación, que está pues trabajando por debajo de sus expectativas en formación o que no tienen trabajo, también proporcionar un trabajo, un contrato específico para un año, muy subvencionado por parte del gobierno, para que tenga menos coste para los empresarios y por tanto que sea atractivo para ellos. Y sobre todo vigilar que cuando se hacen ese tipo de contratos, aquellas obligaciones de la formación que hay que darles, del trabajo que puedan hacer, que no tengan abusos y por tanto que efectivamente les pueda servir para entrar en el mercado laboral, formarse mejor, tener más expectativas. Y en segundo lugar, mire, queremos cambiar una cosa. En España tenemos muy subvencionado el paro. El 80% de los parados que hay en nuestro país, que hay en Asturias, tienen prestaciones por desempleo. Ahí tenemos un porcentaje de recursos muy importantes. Queremos paulatinamente cambiar la subvención al paro a la subvención al empleo. ¿Cómo? Hasta que la economía pueda empezar a generar empleo, lo que queremos es que se paguen, por ejemplo, las cotizaciones sociales, que las pague el gobierno. Y por tanto que tengan un atractivo especial ese tipo de contratación para el empresario, que va a tener una disminución cuando menos del 30% de lo que le cuesta un trabajador. En cuanto a la situación, volvamos a una situación de crecimiento económico y de normalidad, volveremos a la normalidad. Pero mientras tanto, queremos que ese joven que en este momento, o esa persona de más de 50 años que está cobrando una prestación por desempleo, pueda estar trabajando, pueda ser contratado, para quien lo contrata tener unas ventajas considerables, porque como digo, les vamos a subvencionar un 30% de su costo y al mismo tiempo no tiene que estar en una situación de inactividad, sino en una situación de inserción laboral. Y cuando la economía europea vuelva a tirar, cuando resolvamos en el ámbito europeo la crisis que tenemos, volveremos a una situación de poder desarrollar e impulsar incluso más el empleo. Si destinan dinero a subvencionar la contratación, ¿quiere eso decir que lo recortarán del subsidio de desempleo? Pues mira, lo que queremos es personas que están en el desempleo, que pueden ser contratadas por emprendedores, las cantidades que reciben por desempleo las queremos convertir en subvención para esa persona que lo contrató y por tanto disminuirle lo que le cuesta al trabajador. Es decir, que un joven en concreto de 28 años que en este momento está en el desempleo, que está cobrando una cotización, con esa cantidad, al empresario que le interese contratarlo sabe que lo va a poder contratar con un 30% menos de costes para él. O a la persona de más de 50 años, o a quien quiera contratar a una mujer que tiene más dificultades para entrar en el mundo laboral, también daremos ese tipo de opciones que a corto plazo nos parece lo más interesante. Fíjese, hay un dato que se conoce poco. Porcentualmente, Alemania pierde más horas de trabajo que España con esta crisis. Nosotros duplicamos nuestro paro. Alemania apenas sube un 4 o un 5% el paro que tiene. ¿Por qué? Porque está
poniendo en marcha sistemas de ese tipo, sistemas que permiten subvencionar el empleo o sistemas que permiten que parte del tiempo el trabajador se esté formando y parte trabajando. Y de esa parte que se está formando, asume el gobierno sus costes salariales. De la parte que está trabajando es la empresa quien lo asume. Tenemos que ir a búsquedas de este tipo de novedosas e innovadoras porque creemos que hay una parte de paro que se puede convertir en empleo a través de ellas. Y alguien le preguntará si el PSOE ha estado gobernando este tiempo, ¿por qué no ha llevado a cabo medidas como esa? Que puedan parecer, desde luego, interesantes, ¿no? Bien, en cada momento un partido tiene un programa electoral. Cuando nos presentamos en el año 2008 a las elecciones, la situación no era esta, ni mucho menos en el país. Siempre se dice, el gobierno tardó tiempo en reconocer el problema que había económico. No voy a entrar en eso, pero voy a daros solamente un dato. En agosto del año 2008, el Banco Central Europeo subió los tipos de interés. Es decir, puso en marcha una medida económica que está en las antípodas de lo que un organismo regulador económico debe hacer en una situación de crisis. El Banco Central Europeo, con más datos que lo que podía tener el gobierno español o el Fondo Monetario Internacional, siendo Rodrigo Rato presidente, no fueron capaces de detectar la crisis que venía. Y después, además, fue una crisis que fue cambiando paulatinamente. Era muy complicado poder hacerle frente. Hoy sabemos la situación es completamente diferente. Tenemos un nuevo candidato a presidente de gobierno y cada candidato siempre impulsa su propio talante, su propia especificidad. Miren, en Francia, Chirac le sucede a Sarkozy y fíjense bien, tenían discrepancias fundamentales y las políticas fueron muy diferentes y sin embargo Sarkozy fue ministro de Interior de Chirac. Quiero decirle con eso que lógicamente hay un aporte en primer lugar del propio candidato, del talante, de la visión que tiene de la situación y en segundo lugar las situaciones no son comparables. Las del año 2008 con nuestro programa electoral nada tenían que ver con esta del año 2011 y por lo tanto nuestro programa electoral tiene que ser también completamente diferente. Una de las críticas precisamente que recibe Rubalcaba es esa, que ya estaba con Zapatero, aunque se ofrezca ahora como solución, con Zapatero y con otros presidentes incluso anteriores, ¿no? Fíjese bien, tanto como como Sarkozy estaba con Chirac, yo creo que ese es un tema que se explica de una forma fehaciente. Pero voy a decirle una más, fíjese bien, es cierto, estuvo con Felipe González como ministro, estuvo con Zapatero como ministro. Por eso le correspondió algunas cosas, dos cosas fundamentales. Primero, cuando España creció, el Partido Popular, Aznar siendo presidente, Rajoy siendo ministro, hicieron que creciera la economía y que aumentara el empleo. Cuando el Partido Socialista estuvo gobernando en épocas de crecimiento, el empleo creció más. Fíjese bien, deja Aznar en el año 2004 el paro en el 10%. A finales del año 2007, España tenía el 7,5% de paro, la cifra más baja de todo el periodo democrático. Es decir, que con Zapatero y con Rubalcaba se creó más empleo en época de crecimiento y había menos paro. Y también como ministro de Interior, pues logró ser uno de los ministros de la democracia a la que le debamos que ETA haya, ante toda la opinión pública, manifestado que efectivamente acepta que lo hemos derrotado. Y esa derrota se la debemos al trabajo intenso de todos los presidentes españoles de la democracia, de todos los ministros del Interior, pero también pensemos que una parte singular le corresponde a quien fue el último ministro del Interior, al que fue capaz de que 3 de las directivas de ETA cayeran una detrás de otra, a quien fue capaz de que más de 700 de los integrantes de ETA fueran apresados en su época. De manera que el estar en el gobierno tiene pues el inconveniente que usted indica. Dice, oiga, pero es que ustedes estaban gobernando. Tiene a favor también la demostración de los hechos, y es que incluso en economía, en España, cuando las cosas iban bien, se creó más empleo y hubo menos paro con el presidente Zapatero y con el ministro Rubalcaba que en épocas anteriores. No sé si hace caso a las encuestas, o si cree que juega en contra del PSOE la actual situación económica. A todos nos hubiera gustado a todos nos gusta, quien tuvimos responsabilidades de gobierno, gobernar en una época de crecimiento económico. Fíjese bien, hay un detalle curioso. En este momento tienen problemas electorales Obama, lo tiene Sarkozy, lo tiene Merkel, lo tiene Berlusconi, lo tiene Zapatero. Son líderes con singularidades muy especiales y con una ideología absolutamente de un abanico amplísimo, muchas veces sin nada que ver unos con otros. ¿Qué es lo único que tienen de común que explique esa situación de dificultad electoral? La crisis. Es que es una crisis de caballo.
y que es una crisis la mayor en 80 años, y es una crisis nueva en un mundo absolutamente novedoso, que se hace primero para todo el mundo, que después se hace especialmente presente en Estados Unidos y en Europa, que ahora es especialmente importante en Europa y con la deuda soberana europea. En cada momento, con la forma que adquiría la crisis, había que dar una respuesta diferente. Que ahí, esa situación, lo sabemos perfectamente. Pero es que ahora, donde realmente se va a jugar la salida de esas crisis es en los ámbitos de decisión europea, y lo que vamos a poder hacer en cada uno de los países, en España, son fórmulas concretas para temperar el problema del desempleo y sobre todo para defender el estado del bienestar, que yo creo que es efectivamente donde va a haber la gran diferencia entre la derecha y la izquierda, entre el PSOE y el Partido Popular, de cara a encarar los próximos 4 años. Ahí sí que no va a ser lo mismo que gane el PSOE, que sea presidente Rubalcaba o que sea presidente Rajoy, para mantener o no, tal como lo conocemos, el estado del bienestar que nos hemos procurado los españoles en estos años de democracia. Esta semana se han presentado los programas de los dos grandes partidos. Seguro que miran ustedes de reojo, aunque sea el programa electoral del PP. ¿Qué piensan de ese programa presentado por Mariano Rajoy? Les voy a hacer una confesión. De reojo no, lo miramos de adelante a atrás. Se lo puedo decir. Pues mire, yo creo que vamos a ver. Se mueve entre las generalidades que nada resuelven y la falta de iniciativas creíbles para incentivar el empleo. Fíjese bien, vuelve a un modelo caduco. ¿Qué modelo es el que el Partido Popular plantea que pueda servir de locomotora para el desarrollo económico? Pues el ladrillo otra vez. Incentivos para que nos podamos comprar una vivienda quien no la tenga, y por tanto muy favorecido fiscalmente. El tema de en las transacciones de compraventa en vivienda usada, pues eliminar los costes, un IVA superreducido, es decir, todas las medidas están intentando que de nuevo la construcción, el ladrillo, vuelva a ser el motor. Yo creo que después de todo lo que pasó, todo el mundo sabe que eso es imposible. Primero, es muy difícil que a corto plazo eso efectivamente pueda empezar otra vez a caminar, porque hay todavía mucha vivienda sin vender. Pero fíjese bien, por otra cosa, porque sabemos que ese motor acaba en burbuja, y después de lo que pasó, nos parece muy poco sensato volver al mismo modelo. Y después se plantea el tema donde efectivamente ya los dos modelos son bien diferentes. El modelo de Rajoy y el modelo de Rubalcaba. Un modelo que plantea, mire, yo voy a bajar los impuestos. Claro, lógicamente los que tienen. Porque voy a incentivar desde el punto de vista fiscal el ahorro. A quien tiene un plan de pensiones, a quien tiene un plan de inversiones, a quien tiene un seguro de vida, y además, como en el año 2004, voy a incentivar para que incluso hasta 24.500 euros de ahorro para un plan de pensiones pueda tener beneficios fiscales importantes. Oiga, pero ¿quién puede ahorrar 24.500 euros para meter cada año en un plan de pensiones? Dice, vamos a ver, claro, al bajar los impuestos, fíjese usted bien, en este momento es imposible que la economía, ni la de España, ni la de ningún país europeo, tire a corto plazo. Por tanto, va a haber menos ingresos. ¿Qué hay que hacer? Hay que recortar inversión y hay que recortar gasto social. No hay otra solución para mantener lo que el propio Rajoy defiende, que va a cumplir con el objetivo del déficit de la Unión Europea. Bueno, frente a eso, que va a implicar claramente entrar, como decía hoy Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la COE, dice, hay que hacer un cambio radical, bárbaro, decía él, en el estado del bienestar. Se acabó el café para todos. Ya hay que pensar más en nuestros deberes que en nuestros derechos respecto al estado del bienestar. Miren, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros planteamos, vamos a subir impuestos. Vamos a subir impuestos de grandes patrimonios, y vamos a hacer un nuevo impuesto de patrimonio. Vamos a establecer un nuevo impuesto para la banca, sobre los beneficios de la banca, porque también el conjunto de los españoles le ayudamos a salir de esta crisis. Vamos también a tener algunos otros impuestos para rebajar, por ejemplo, la fiscalidad, la bonificación de fiscalidad que le damos a los seguros médicos privados, o hay nuevos impuestos al alcohol y tabaco. ¿Por qué? Porque es la manera de poder consolidar la sanidad que queremos, que es la de la calidad actual y de las prestaciones actuales. La educación que queremos, que es la educación pública de calidad universal con una, también, educación concertada complementaria de la pública. Es la que nos permite mantener las actuales prestaciones de desempleo y no entrar, como indica
el señor Rajoy en una disminución importante porque no se pueden sostener. Sí se pueden sostener si aumentamos los ingresos. Y nosotros queremos aumentar esos ingresos con unos objetivos impositivos, como les digo, también para las eléctricas, en aquellas instalaciones que tengan, que ya amortizaron, que se les amplió su vida activa, sin que eso influya para nada en el recibo eléctrico. Ahí es donde hay recursos y de ahí queremos sacarlo para mantener el estado del bienestar y no entrar en recortes que pueden acabar con unos servicios básicos de educación y de sanidad diferentes para los ciudadanos en España según tengan más recursos económicos o menos recursos económicos. Pero los recortes parece inevitable, ¿no?, en la actual situación económica. Gane quien gane a partir del 20 de noviembre, ¿no cree que habrá la necesidad de realizar recortes en ese estado del bienestar al que se refería? En nuestro caso no. Mire, nosotros nos comprometemos a mantener el estado del bienestar y el estado del bienestar en ámbito de sanidad, de educación y de prestaciones por desempleo, en los porcentajes actuales, en el caso de prestación por desempleo, el 80% de los parados, con la calidad, la universalidad y los servicios en el ámbito de la sanidad y una educación pública de calidad, con una concertada complementaria y con una ampliación en 0 a 3. Esas son nuestras propuestas. Y son propuestas que llevan aparejadas de dónde vamos a sacar los recursos. En el ámbito de sanidad que me comentaba, necesitamos 2.000 millones para consolidar el sistema con lo que le estoy diciendo. ¿De dónde los vamos a sacar? Con un impuesto a grandes patrimonios. En segundo lugar, con una disminución de los beneficios fiscales hasta suprimirlos a los seguros médicos privados. Y en tercer lugar, con un nuevo impuesto para tabaco y alcohol, siempre el alcohol no del de baja graduación, es decir, por la sidra no tendremos eso, ni la cerveza. Bueno, con eso tenemos el cálculo hecho de 2.000 millones y con eso consideramos el sistema. ¿No hay que hacer recortes? Sí. Mire, yo le reconozco algunos. Lo que íbamos a hacer en Asturias en carreteras en 3 años, lo estamos haciendo en 5 o en 6. Porque efectivamente, cuando disminuyen los ingresos, no se puede seguir con los ritmos que se tenían. Pero este año 2011, en una situación de disminución muy fuerte de los presupuestos del Gobierno de España, solo hubo uno que aumentó de forma clara, el destinado a becas. Nos parece que la equidad, es decir, el dar la posibilidad que aquel que tiene capacidades llegue a las más altas cotas, que sus posibilidades y su esfuerzo le permitan, es un objetivo irrenunciable. Y a pesar de bajar muchas cosas, entre ellos el dinero destinado a carreteras, seguimos subiendo el destinado a becas y, sobre todo, el de las becas salarios para quienes pueden acceder a la universidad o a la FP de grado superior. Ya que menciona ese tema de carreteras, o sea que tendremos todavía mucho tiempo ese tramo Unquera-Llanes, por ejemplo, pendiente, o esas infraestructuras en Asturias, algunas de ellas muy necesarias, vamos a tener que seguir esperando, ¿no? Pues mucho no, porque tuvimos la suerte de que hicimos un gran esfuerzo en estos años. Mire, nosotros nos gastamos en las carreteras en Asturias en estos 8 años 4.000, no en las carreteras, en lo que son infraestructuras, puertos, aeropuerto, el ferrocarril, sobre todo en la variante de Pajares, y lo que son carreteras 4.200 millones de euros, frente a 2.100 que se gastó en los 8 años del gobierno del Partido Popular. Es decir, que ese gran esfuerzo nos permitió que nos cogieran en la recta final, por ejemplo, la construcción de nuevas autovías. Y por eso, mire, el Muros Dueñas, uno de los tramos que nos quedan más importantes en longitud, o el Navia-Tapia, otro también de los más largos, van a poder estar acabados antes de marzo del año que viene con el ritmo actual de construcción. Y tendremos también el año que viene acabado, al ritmo actual, sin ningún tipo de problemas, el que va desde Pendules a Llanes. Es verdad que el Otur-Villapedre y el Unquera-Pendules pues estarán a finales del año que viene, principio del siguiente. Pero en el resto, como ya le digo, o en el primer trimestre, o bien a lo largo del año, estarán acabados todos los tramos de autovía que nos quedan, con excepción de los 2 que le indico, que van para finales de año, principio del siguiente. Fue una promesa, ya que hablamos de infraestructuras, fue una promesa de Zapatero, suprimir el peaje del Huerna, lo reclama ahora Izquierda Unida. ¿Es un objetivo alcanzable o cree que lo veremos próximamente o no? En este momento es un objetivo utópico, porque mire, gobernar es elegir, y es elegir prioridades. Nosotros nos encontramos que efectivamente hicimos esa propuesta, teníamos un inconveniente, es que el Huerna, que lo gestionaba una empresa pública, había sido vendido, había sido ampliado el plazo de concesión, eso hizo que el rescate tuviera unas magnitudes importantísimas. Al final preferimos que, en vez de pagar rescate, invertir en darle el impulso definitivo a las infraestructuras asturianas, en autovías. Mire, hoy tenemos más de 100 kilómetros nuevos de autovías de los que teníamos hace 4 años, en la autovía del Cantábrico y en la autovía de Oviedo a La Espina.
Hoy tenemos un nuevo puerto en el Musel que forma parte de las autovías atlánticas, las autovías marítimas, los grandes ejes de comunicación de la Europa marítima, con una inversión superior a los 700 millones de euros. Hoy tenemos la obra que es la obra de referencia, seguramente para un siglo en Asturias, ferroviaria, en la que se van a gastar 3.006 millones de euros la variante de Pajares, y que los socialistas, cuando acabe esta legislatura, dejaremos ejecutado en más de un 85%, y por tanto con una inversión superior a los 2.700 millones de euros. Ahí es donde gastamos el dinero, y fue una elección, efectivamente, entre hacer frente a una de nuestras propuestas o tratar de que las infraestructuras dieran un salto cualitativo muy importante, y creo sinceramente que para Asturias fue mejor esta decisión que la que primero teníamos en mente de rescatar con un alto coste para las arcas públicas el peaje del Huerna. Esta campaña electoral es diferente a la de hace 4 años por la presencia de Francisco Álvarez Cascos y de un nuevo partido, Foro Asturias, en esta campaña electoral y en el gobierno regional. ¿Cómo valora esa novedad? Pues mire, es un nuevo mapa político, tiene usted razón. En Asturias se inauguró en las últimas elecciones autonómicas y municipales, y ahora de nuevo se plantean también seguramente una serie, más que de incertidumbres, sí de datos nuevos que están encima de la mesa. Lo que pasa que básicamente esta es una elección entre derechas e izquierdas. Fíjate bien, y entre derecha y derecha que elijan ellos, porque unos dicen vote usted a Rajoy y los otros dicen vóteme a mí que voto a Rajoy. Pues mire usted, yo creo que lo único que hay singular es que se vuelve a repetir pues la vieja engarradilla de la derecha asturiana, una guerra pues que no es sorda. Mire, está presente continuamente en los hechos, en las personas. Es una guerra en la que no se toman enemigos, es una guerra en la que se prima el cambiar de bando, es una guerra que espero que traten de que no vuelva a producir en Asturias la crisis institucional que generó entre el año 95 y el año 98. Por desgracia, o mucho me equivoco, o vamos hacia una repetición de una crisis semejante. Espero, por el bien de Asturias, que sepan reconducir de la claramente configuración general que tienen en este momento, de la declaración de guerra total y absoluto, hacia posiciones que puedan servir para consolidar las instituciones y no para erosionarlas y deteriorarlas como hicieron entre el 95 y el 99. También podemos tener un gobierno, tras una moción de censura, PP-PSOE, dice Cascos, después de las elecciones del 20 de noviembre. ¿Considera disparatado esto? Considero que es una estrategia electoral para crear fuegos artificiales y distraer la atención. Mire, vamos a ver. ¿Cuál es el gobierno y cuál es la alianza natural? Y que de alguna forma ya planteó, incluso fotográficamente, el propio presidente asturiano. Con el Partido Popular, con el señor Mayor Oreja y con la parte más de la derecha del PP. Hace muy pocos días, en Madrid, en una manifestación de víctimas por el terrorismo, donde estaba el señor Mayor Oreja y donde estaba el sector más de derechas del Partido Popular, también estaba el señor Cascos. Estaban juntos. En Asturias no están revueltos. Ahí estaban juntos, no sé si revueltos o no, pero juntos sí estaban. Esa es hacia lo que pretende. Todo lo demás es la pataleta, pues por ejemplo, haber perdido una moción de censura en Siero, como consecuencia de haber intentado utilizar tránsfugas en la misma, cuando hay una ley antitránsfugas en España aprobada, para no dejar que quien se cambie de partido, quien vota en contra de los criterios generales que adopta aquella formación política que lo presentó a las elecciones, pues tenga que tener unas condiciones especiales cuando llegan a la moción de censura. Es esa derrota de la moción de censura de Siero del señor Cascos lo que le lleva a buscar fuegos de artificio, nubes de humo, para ocultar el elemento fundamental. Él quiere tener un acuerdo con el Partido Popular. Ya se fotografió con el señor Mayor Oreja. Sabemos que quiere llegar a una coincidencia con el sector de derechas del Partido Popular, que lo resuelvan entre ellos, porque como le decía antes, entre derecha y derecha, que ellos lo resuelvan. A los invitados que van pasando por aquí, por este programa especial, esta serie de programas especiales de Primera Plana, les enfrentamos también a las preguntas de la calle. Les hacemos saber lo que los ciudadanos de a pie opinan y lo que les preguntarían a muchos de ellos. Por ejemplo, un trabajador de un pequeño comercio quiere preguntar, en este caso a Antonio Trevín, reclamar más que preguntar a los partidos y a los líderes políticos tiene más de honestidad. Vamos a verlo. La corrupción también me preocupa muchísimo, porque si los que nos gobiernan son corruptos, pues entonces la sociedad tiende a copiar de los políticos de esta gente, entonces nunca saldremos adelante, nunca
nunca será rico este país y saldremos de esta crisis. Pues mira, yo creo que primero tratando de clarificar cuál es nuestro papel, a qué estamos obligados, y por lo tanto también desde el punto de vista salarial haciendo darle frente con mucha transparencia. Mire, hay ahora una necesidad en una situación como esta de ahorro, de dar ejemplo a la ciudadanía en el ámbito público. Bueno, nosotros llevamos un tema bien claro, que es a un cargo público un sueldo y a una persona pública un sueldo, independientemente de los cargos que tenga. Mejor que tenga solo un cargo, pero tenga o no tenga más, solo puede tener un sueldo. Y en segundo lugar, haciendo propuestas de cara al futuro, cuando esas propuestas se pueden corresponder con las políticas que se llevan a cabo, que serán en la inmensa mayoría de los casos, bueno, ahí hay un programa y ahí están los resultados del programa. Y cuando no pueda ser, cuando hay alguna medida que se ha propuesto, que tiene dificultades para llevarse a cabo de cualquier índole, explicando claramente a la ciudadanía, sin ningún tipo de tapujos, por qué no se ha podido llevar a cabo. Es decir, tratar de ser muy fiel al contrato que se suscribe con los electores, con el programa que se planteó y, en segundo, con el deber que hay de defender al elector, a quien nos ha votado y a quien representamos, porque en cuanto nos ha elegido representa al conjunto de Asturias, en el caso de diputados. Y por tanto, en esa relación, dedicarle todo el tiempo y exclusivamente tener para esa dedicación un solo salario, el que se tiene como responsable público. Vamos a ver lo que nos dice otra voz de la calle, en este caso un jubilado muy preocupado ya no por su futuro, tanto como por el de sus hijos y el de sus nietos. Bueno, a mí lo que más me preocupa es el futuro de los que vienen, de los hijos, los nietos, que si el país continúa así, pues no tienen futuro de ningún tipo. Tuvimos estos últimos años una emigración de jóvenes muy cualificados al conjunto de Europa. Hoy es Europa entera la que tiene problemas, la que está en crisis. Es verdad que Europa abre un nuevo escenario y cada joven buscará el mejor futuro, el que crea más adecuado su propia preparación, pues en el ámbito europeo el que crea más adecuado. Pero tenemos que tratar que desde el ámbito propio, el español, empiezan a tener respuesta. Y sabemos, como decía antes, que si no es a través de un incentivo especial a los empleadores, es muy difícil bajar el porcentaje que tenemos de paro entre jóvenes. Por eso, especialmente para ellos, además del contrato de trabajo y de aprendizaje que planteamos para los que tienen entre 20 y 30 años y no tienen una cualificación profesional o una preparación de estudios de nivel superior, este tipo de contrato. Y para el resto, tratar de que lo que están recibiendo de prestación por desempleo se convierta en un incentivo para el contratador para que sea una persona que está en régimen activo, que para el empresario su coste sea menor, hasta un 30% menor, y que pase de una situación de desempleo a una situación de activo incentivado por el propio gobierno para que empiece a trabajar directamente en un ámbito de políticas activas. Vamos con una nueva cuestión. En este caso, una madre de familia que está preocupada por el paro. Dice que los partidos deben acabar con el paro antes de cualquier otra cosa. Haya trabajo, trabajo y trabajo. Para la juventud, para los de mediana edad, para todo el mundo trabajo. Es lo principal. Habiendo trabajo se evitan todos los problemas. Mira, no la podemos engañar. Primero, una situación de paro solamente se acaba cuando hay un crecimiento económico continuado. Y crecimiento económico continuado, buscar las fórmulas serán, como ya decía antes, las que en el ámbito europeo se encuentren. Y eso se está diciendo hoy en el G20, la reunión del G20, en los ámbitos de Bruselas, de decisiones para toda la comunidad europea, y creemos que realmente hay decisión de los líderes políticos de encontrar la fórmula para que de Europa, de nuevo, Europa en su conjunto, pueda crecer económicamente. Y mientras tanto, buscar fórmulas para que en vez de, como decía antes, de que haya prestaciones para cubrir el desempleo, que haya incentivos en ese mismo coste de prestaciones para los empresarios para que contraten a personas con menor coste para ellos, pero pasándolos de una situación de paro a una situación de trabajo, o logrando que los jóvenes, fundamentalmente entre 20 y 35 años, tengan planes específicos de formación, porque hay algunos que pasaron de la formación obligatoria a trabajar en la construcción, le decía antes, sin una cualificación que les permita ahora buscar otros horizontes profesionales, o en algunos casos,
en muchos de ellos, que van a necesitar la formación, pero que tienen que también atender a obligaciones familiares, que tienen que cobrar un salario, ese tipo de contratos, donde la empresa le pagará la parte de trabajo y el gobierno le pagará por seguir formándose en un tiempo también en jornada reducida de 4 horas. Ese tipo de fórmulas de trabajar y de aprender, de formar mejor a quien no tiene la suficiente formación para buscar nuevas vías de trabajo, de dar un empleo para su categoría, para quien tiene una formación superior y que se vigile que no hay abusos, creemos que son a corto plazo las medidas más razonables y que puedan tener mayor éxito para que la gente joven pueda pasar de la inactividad a la actividad en el ámbito del empleo. Pues agradecemos al candidato socialista que haya estado con nosotros en este día justo en el que se inicia esa campaña electoral. Por cierto, ¿habrá debate en esta campaña electoral con la candidata del Partido Popular, como ustedes solicitan? ¿O? Pues mire, yo no desearía, creo que es lo más interesante, no en mi caso, sino en el caso de la ciudadanía. Si efectivamente estamos ante dos modelos bien claros, desde el punto de vista de qué incentivos debemos poner en marcha para que lo que pueda hacer el gobierno español para incentivar la economía se haga, y cómo vamos a mantener en la situación actual el estado del bienestar, es decir, para que la persona que pierde el desempleo, al menos que tenga una prestación por desempleo, que tenga una calidad, la misma calidad que cualquier otra persona en España en el sistema sanitario para atenderlo, para medicinas, que sus hijos puedan ir a un buen colegio en educación pública sin costes, pero de una buena calidad. En eso que nos jugamos es bueno que contrastemos cuál es nuestra posición en concreto, cuáles son las medidas que se pongamos en marcha. Y además, si hay otros debates con el resto de fuerzas políticas, con las 4 fuerzas que están en el Parlamento, los socialistas seremos los primeros en sumarnos a esas propuestas. Pero creemos que lo importante es el primer debate entre PP y el Partido Socialista, aunque solo sea porque lo que de verdad se decide en estas elecciones, lo que vamos a decir de verdad es si Rajoy va a ser el presidente, el próximo presidente de España, o si el próximo presidente de España va a ser Rubalcaba. Pues que vaya muy bien esa campaña. Pues esperemos que sirva, por su parte, para convencer, me imagino, intentarán a esos indecisos que todavía existen, ¿no? Pues voy a decirle que voy a hacer todo lo posible, no solamente en los grandes actos, sino también a pie de calle. Antonio Tremín, candidato del Partido Socialista al Congreso por Asturias, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros un día más, por seguirnos, por acompañarnos en este Primera Plana. Ya saben, una edición especial, la de esta semana y la de la semana que viene también, con esos 4 principales partidos que concurren a las elecciones del próximo 20 de noviembre. Gracias y muy buenas noches.